Ok. Eh, Hoy 13 de noviembre empezamos con asistencia para Alcibar. Buenos días, presente. Buen día. Alvarado. Presente, buenos días. Buen día. Barcos. Barresueta. Presente, Barzota. Ok. Barzola. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Buenaire. Presente, buenos días, ingeniero. Buen día. Díaz. Días, presente. Buen día. Herrera. Presente, buen día. Buen día. Hacho. Presente, ingeniero. Buen día. Jaramillo. Lozada. Lo estaba presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Martillo. Martillo, presente, ingeniero. Buen día. Buen día. Mero. Mero presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Munizaga. Ingeniero, buenos días, presente. Muy buenos días. Ochoa. Ocho presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Orozco. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Pacaya. Buenos días, ingeniero, presente. Buen día. Paredes. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Paz. Presente, ingeniero, buenos días. Muy buenos días. Pin. Pin. Pinto. Presente, buenos días. Muy buenos días. Plúas. Los presente, buenos días. Buenos días. Quilambaqui. Buenos días, presente, Kilambac. Buen día. Rodríguez Redrobán. Buenos días, presente, ingeniero. Rodríguez Redrobán. No está. Buenos días, presente. Ah, ya. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Rodríguez Rodríguez. Días, presente. Buenos días. Romero Ramírez. Buenos días, presente, ingeniero. Buenos días. Sandoval Gaona. Sandoval presente, buenos días, ingeniero. Buenos días. Sicha Presente, León. Sicha, buenos días. Buenos días. Torres Márquez. Torres Presente, Márquez. ingeniero, buen día. Buen día. Torres Quiñones. Presente, ingeniero, buenos días. Señor, qué milagro. ¿Qué ha pasado? Sí, eh, calamidad doméstica grave, ingeniero. Ahí luego le justifico y le envío. Bueno, espero que pueda solucionarse su calamidad. Supe que era por trabajo, entonces cada No quien es por favor. tiene, bueno, le digo lo que yo supe, ¿no? Supe que era por trabajo y cada quien pone como prioridad en su vida lo que cada uno considera prioridad, ¿no? Valga la Por eso redundancia. Pero si es alguna calamidad, pues personalmente espero que se esté superando y se esté solucionando. Usted, bueno, veamos cómo le va en el primer parcial y de ahí debería recuperarse en el segundo. falleció Bien, mi mamá, ingeniero, por eso no me chuta, asistí a la... chuta, mi sentido pésame, ¿no? Mi sentido pésame, mi sentido pésame, señor. En palabras, ¿no? Espero que mejore su situación Yo lo emocional, ¿no? Entonces, todo en orden. bien. Bueno, señor Torres, entonces tenemos trabajo que hacer, ¿sí? Torres Quiñones, tenemos trabajo que hacer. Hay que ponerse pilas de ahora en adelante, dentro de lo que pueda. Igual no está perdido el semestre, recién estamos a mediados del primer parcial, así que eh, vamos para adelante, vamos para adelante. Yepes,
Presente, buenos días. Ingeniero, disculpe, ¿me puede dar apertura en otro dispositivo? Es que se me está actualizando la computadora. Ya, pero no tengo Sí, o sea, usted envíe la solicitud, o sea, conéctese para que me aparezca para darle apertura. Pero primero me tengo que desconectar de aquí del celular Desconéctese, un momentito. desconéctese, desconéctese, está bien, no hay problema. Ok, señora, el día de hoy, particularmente, Ingeniero, dígame. Barcos presente, disculpe. Ah, no, bueno. Ya está bien, ok. Ya, el día de hoy, particularmente me siento bastante triste. Estoy triste, triste, triste. Pero bueno, entonces estoy triste por ustedes, ¿no? Veo unas calificaciones que le he hecho llegar al presidente del curso para que les facilite a todos ustedes. Algunas las pueden ver en el link donde están las actividades por carpeta, por grupo. Eh, la lección la tengo en mis manos, se las puedo entregar en la siguiente fecha que tengamos lección. En la siguiente fecha que tengamos lección les entrego. Pero estoy bastante triste porque siquiera el 80% del curso, a ver, son 31. El 10% son 3, claro. El 20 ya sí. Casi el 80% del curso está demasiado, demasiado mal. El 20% del curso, dividiéndolo en dos categorías, el 10% está muy bien y felicito aquí, así como los reprendo a todos ustedes delante de los demás, asimismo delante de todos los quiero felicitar al señor Hacho, quiero felicitar al señor Díaz, quiero felicitar al señor Martillo, los tres primeros lugares del curso en la lección, ¿sí? Quiero felicitarlos a los señores. Quiero preguntarle a Hacho, Hacho, Bien, ingeniero. la nota que usted obtuvo fue suerte. No, sí había visto un poco eso en Estructuras uno. Ok, entonces no fue suerte, fue que... ¿Cuántos vieron clases con el señor Hacho en Estructuras uno? Levanten la mano, levanten la manito. ¿Cuántos vieron clases con el señor Hacho? O bueno, Paredes. ¿Y a usted cómo le fue Paredes? A ver, déjame ver. 7,5. Claro, está en el otro 10%, ¿no? Está bien, 7,5. ¿Quién más vio con el señor Paredes? ¿Con el señor Hacho? No. Bueno, entonces el señor Hacho solito vio clases en esa materia. Ya, el señor Díaz, le Todo bien. consulto, ¿fue suerte su nota o copió? No, ingeniero, yo había visto un poco también Estructuras uno, pero con el ingeniero Robalín. Ok, ok, bien. Ahí hay una diferencia, ¿no? De cuando uno pone de su parte también. Entonces lo que quiero llegar a la conclusión es que esto no es suerte. Esto no es suerte. La nota de los señores no es suerte. Es trabajo, es estudio, es práctica, es recordar. Por lo menos si se habían olvidado de estructuras uno o algo, pues recordaron apenas empezamos la asignatura. Y allí la reflexión para cada uno de ustedes. No pasen una materia por pasar. Póngale asunto, póngale atención. Si esto hubiera sido la entrevista de trabajo, los tres señores estarían disputando el cargo, ¿no? Y los demás a seguir buscando trabajo. Es una pequeña reflexión. No desmerezco a los señores que han tenido 7, como el señor Jaramillo. Bien. Eh, ¿Quién más por aquí? Torres Márquez. Sí. Hay ciertas cosas que mejorar. Hay bastantes cosas que mejorar, ¿no? O sea, algunos han cometido errores bastante infantiles, falta de práctica. Y pues bueno, lo que más me sorprende es que habiendo yo invertido y ustedes también invirtieron 2 o 3 clases, ¿sí?
que ustedes están viendo que en este momento fueron necesarias. Las tres clases de propiedades geométricas de los materiales, perdón, propiedades geométricas de las secciones de los perfiles, invertimos ese tiempo y no lo han sabido aprovechar, ¿no? Al final, cuando en clase les indiqué que debían área por longitud, por peso específico, algunos hicieron cualquier cosa que no correspondía a lo que ya habíamos visto, ¿no? Pero bueno, esa era la pequeña reflexión que quería darles, señores. No por esto se vayan a echar a morir, ¿no? Como una caída que han tenido, pero levántense. Levántense porque la mayoría saben que la vida no es fácil, ¿no? Peor en el ámbito profesional. Yo les doy consejos para que ustedes en el ámbito profesional, porque aquí estamos formando profesionales, para que ustedes en el ámbito profesional no fracasen, ¿no? O si llegan a fracasar en algún momento, pues puedan levantarse y seguir, ¿no? Bien, somos una pequeña, y por eso estoy triste, la verdad, estoy bastante triste. A ver, ahora sí, vamos con clases. Vamos a la tercera unidad. Mm, Clases, tercera unidad. Bien. Sobre el proyecto, yo les voy a subir videos, ¿sí? Le pasaré el link al compañero presidente del curso para que les facilite a todos para que ustedes se vayan guiando allí. La verdad no es difícil el proyecto, ¿sí? No es difícil, pero no vamos a tener mucho tiempo tampoco de dedicarle al proyecto en clase, pero usted sí, como tiene horas autónomas, usted va a revisar los videos que le voy a enviar, que los voy a hacer yo para ustedes, y ustedes solo tienen que irme siguiendo, más que todo irme siguiendo y desarrollar el proyecto en Word con buena presentación, secuencia lógica, explicando el procedimiento, ¿no? Prácticamente lo que voy a hacer en el video. Ya. Bien, eso les voy a facilitar a ustedes. Este día vamos a aprovecharlo para clases y para practicar ejercicios porque se viene un nuevo taller, una nueva evaluación para que ustedes recuperen y se viene un examen, ¿no? Bien, vamos en la unidad 3. En la unidad 3 tenemos análisis y diseño de elementos sujetos a fuerzas axiales, momentos flectores, cortante y flexocompresión. Ya, estos tipos de carga para ustedes no deberían ser desconocidos porque, como bien lo mencionó un compañero, ya se debió haber visto en estructuras 1, ¿no? Y alguna parte en mecánica de materiales. En este primer parcial, esta unidad es bastante extensa, ¿no? Yo lo hubiera dividido cada uno en una unidad, pero bueno, esta unidad es bastante extensa. Vamos a ver el diseño de elementos a tensión y diseño de elementos a compresión, ¿sí? Y en el siguiente parcial vemos los otros dos temas y conexiones, que son como tres temas de conexiones: conexiones a cortante, conexiones a momento y placa base, ¿no? Bien. Con el primer tema, diseño de elementos sometidos a tensión axial. La tensión axial es una fuerza que Ingeniero, actúa, no sé disculpe que le si, interrumpa. No está proyectando, perdón. no estoy proyectando. Uy, No, ingeniero, disculpe que le interrumpa. no, está bien, muchas gracias. Y disculpas a ustedes, ¿no? Vamos a empezar de nuevo rapidito, ¿sí? Por favor. Mil disculpas, mil disculpas. Con razón algo se me hizo raro, pero no me percaté. Bien, ahí sí, ahí está la carátula, ¿no? Eh, Ahí está, unidad 3, análisis. Les recomiendo que en su pantalla, aparte de habilitarla para que se vea lo que estoy proyectando, también tengan habilitado el recuadro de la persona que habla para que puedan ver las gesticulaciones que hago mientras explico. Bien, en la unidad 3 tenemos el análisis y diseño de elementos sujetos a fuerzas axiales, momentos flectores, cortante y flexocompresión.
mencionaba que estas fuerzas internas o estos efectos producidos por cargas no deberían ser desconocidos para ustedes, ya que, como bien lo mencionó un compañero, se trató estos temas, se trataron en estructuras uno y parte de ellos antes, como las fuerzas axiales y momentos flectores, se trataron en mecánica de materiales, ¿no? Y es más, desde mecánica de los materiales se vienen trabajando con todos estos tipos de fuerzas. Flexocompresión ya lo ven más en hormigón y esos temas. O sea, deberían tener el concepto de qué son estas fuerzas, ¿no? Aunque independientemente se trabajen en función del tipo de estructura. Como les mencionaba, vamos a tener diseño de elementos a tensión y diseño de elementos a compresión lo que queda de este parcial. Primero, diseño de elementos sometidos a tensión. Indicaba que la fuerza de tensión es una fuerza axial que trabaja perpendicularmente a la sección transversal de un elemento. Es decir, que si yo tengo una viga y yo la corto, esta va a ser el corte que haga la viga, va a ser mi sección transversal. No lo vieron mucho porque se me puede regar el agua, ¿no? Sección transversal es todo corte que usted le hace, o es la sección de un perfil, ¿no? De un elemento o perfil. El área es la sección transversal, ¿sí? La fuerza actúa perpendicular a esa área. Entonces, si sabemos que esta es el área, la fuerza va a actuar aquí perpendicular al área. Esa es la fuerza axial. Esta fuerza axial de tensión significa que, aparte de que actúa perpendicular al área, trata al elemento de estirarlo, es decir, trabaja hacia afuera del elemento, tensionándolo. Las estructuras que como ingenieros civiles mayormente diseñamos, ¿no? Pueden ser puentes, como lo estamos viendo en la imagen, aquí, entero. Puente, ¿no? Este es un puente tipo armadura. Ustedes ya saben que es una armadura, saben cómo se determinan y cómo funcionan las fuerzas axiales dentro de esta armadura, ¿no? Bien, también podemos ver sistemas estructurales arriostrados, ¿no? ¿Qué son los arriostramientos? Son los elementos diagonales que unen a los elementos que conforman el pórtico, como vigas y columnas, ¿no? Estos arriostramientos colaboran mucho a la rigidez lateral de la estructura, permitiendo que sus desplazamientos no sean tan excesivos y por ende que la estructura no se someta a cargas tan excesivas tampoco, ¿no? Asimismo, en cubiertas, como el proyecto que vamos a ver, que vamos a desarrollar juntos, en las cubiertas muchas veces se utilizan mayormente elementos tipo armadura, ¿no? Tipo Serge, ¿ya? De menor sección, porque las fuerzas en las cubiertas son menores que en un puente, ¿no? Evidentemente. Ahora, como ya nosotros hemos trabajado con varias secciones, no solamente lo que vimos en clase, sino lo que les mandé a investigar, lo que les mandé de tarea, etcétera, ya ustedes están familiarizados, deben estar familiarizados en los diferentes tipos de perfiles que tenemos en el mercado, ¿no? El ángulo, el canal C y un cajón, ¿no? Una sección de cajón. Estos elementos, cualquiera de ellos puede estar sometido o se puede utilizar como un elemento para que trabaje a tensión. Hay elementos compuestos que resultan de la unión de dos perfiles. Pueden ser de las mismas categorías, de la misma sección, ¿no? Como por ejemplo, aquí tenemos dos perfiles L que están unidos lateralmente. Dos perfiles C unidos lateralmente que forman una sección caja. Dos perfiles C que están unidos lateralmente pero están en posición diferente, ¿no? Los ángulos, esta sección armada de ángulos, aquí hay cuatro ángulos y una sección en caja también que tenemos cuatro ángulos que están unidos lateralmente por algún otro elemento cualquiera, ¿no?
Bien. En el análisis de elementos de atención, ¿sí? O en el diseño también de elementos de atención, tenemos que estar familiarizados con estos conceptos. ¿Qué es el área bruta? El área bruta de un miembro es el área de su sección. Le ponen un perfil L, le ponen un perfil I, un perfil... Usted calcula su sección y esa es el área bruta que conocemos en el diseño de atención de elementos estructurales de acero. ¿Qué es el área neta? El área neta, en cambio, es el área bruta, pero restado, ¿sí? Cualquier agujero o área de agujero que atraviese su sección, ¿no? Para calcular el área neta, atención a corte, la perforación que aloja a un conector o tornillo deberá aumentarse 2 milímetros respecto de la dimensión nominal de la perforación. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo tengo mi sección, un ratito, yo tengo una sección, la que estoy dibujando de azul, y tengo un agujero allí. No importa la posición, no. No importa la posición. Debería estar centrado, pero déjenme ver si lo corrijo un ratito. Más arriba. Ahí sí. Ok. Ese es el agujero. Eh, La normativa establece por practicidad y porque así es cuando se ejecuta o se fabrica, usted puede tener alojado aquí un tornillo, ¿sí? O un pasador o una barra que haga que junte a estos elementos de cualquier diámetro, de cualquier diámetro. No sé, 19 milímetros, 22 milímetros, 14 milímetros, etcétera, ¿no? Entonces, de ese diámetro va a ser el tornillo o pasador que esté actuando, perdón, que esté conectando estos elementos. Pero el agujero como tal, va a tener una separación por el mismo mecanismo de perforación, de fabricación, de un octavo, perdón, un 16avo a cada lado del agujero. Esto ya lo vamos a ver en un ejercicio. Un 16avo a cada lado del agujero. ¿Sí? Entonces, el área bruta sería, un ratito, el área bruta, si yo realizo un corte con el color verde que estoy viendo aquí, si yo realizo un corte, aquí el área bruta es el área de toda la sección. Pero si yo este mismo corte lo desplazo hasta acá, yo en cambio voy a tener el área neta, que es la sección menos el espacio que ocupa el tornillo o pasador, ¿no? Bien, lo vamos a explicar con un ejercicio también, ¿no? Pero el concepto quisiera que lo vayan relacionando. Si tienen consultas, háganlas, sí, por favor. Bien, entonces veamos. En esta figura que tenemos aquí, la identificación dice que tenemos un perfil de dos Ls, es decir, dos Ls, dos ángulos están unidos y están conectados a los dos ángulos de la parte inferior con una placa, ¿sí? Una plancha, y esta plancha, ¿cómo une a los dos ángulos verticales y los dos ángulos horizontales? A través de tornillos, a través de tornillos, ¿no? Entonces, en muchos elementos que están sometidos a tensión, estos en sus extremos pueden estar unidos o conectados a través de tornillos
o pueden estar soldados, ¿no? Vamos a estudiar ambos conceptos o ambos casos en el cálculo de la resistencia a tensión de estos elementos. ¿Qué otra cosa tenemos que considerar? El área neta se debe determinar, el área neta de una sección se debe determinar como el área más crítica posible en una conexión. Ejemplo, en la figura A tenemos a una barra que está siendo sometida a tensión porque la fuerza sale del elemento, ¿sí? Y tenemos tres agujeros allí, tres agujeros. Si yo realizo un corte de sección, voy a tener A como una cara de la placa y B como la otra cara de la placa y a través de esos dos puntos atraviesa un corte. Yo aquí voy a tener al área gruesa menos el área de este agujero, menos el área de este agujero. ¿Y cuál va a ser el área del agujero? Va a ser el diámetro del tornillo más dos veces un 16avo a cada lado, como holgura por fabricación, por la altura de la placa, ¿no? La altura de la placa. Bien, pero ingeniero, ¿y qué pasa si tenemos dos filas de tornillos? Ah, ok. En las dos filas de tornillos, el área neta, ¿cuál va a ser? Va a ser el área bruta menos ¿cuántos agujeros de tornillo? Menos dos agujeros de tornillo, ¿no? Menos dos espacios que no están siendo ocupados por el elemento. ¿Y qué pasa cuando tenemos, en cambio, filas o líneas de tornillo, pero que no están paralelas, sino que están zigzagueadas? Allí vamos, aquí en este caso ya entra un concepto, ¿sí? Eh, que establece la relación que existe entre la separación horizontal de las líneas de tornillo y la separación vertical de las líneas de tornillo. Y aquí entran los conocidos S y G. ¿Qué es S? S es la distancia longitudinal centro a centro de las perforaciones. Voy a hacerle un zoom aquí, por favor, un ratito. ¿Sí? S, que estoy mostrando aquí, S es la separación horizontal entre el centro de un tornillo y el centro del siguiente tornillo, separación horizontal. G es la separación vertical entre centro de una línea de tornillos. Mira, aquí tenemos una línea de tornillos y en la parte inferior tenemos otra línea de tornillos. Entonces G es la separación vertical centro a centro entre las líneas de tornillo. Y S es la separación horizontal entre los agujeros de tornillo. ¿Cómo usted diferencia cuándo es G y cuándo es S? G es una medida que está perpendicular a la fuerza que está siendo aplicada en el elemento. Y S es una medida paralela al elemento, ¿sí? Una medida paralela a paralela a la fuerza. Una medida paralela a la fuerza. G es una medida perpendicular a la fuerza. Repetimos, S es la distancia transversal, perdón, S es la distancia longitudinal, centro a centro de las perforaciones consecutivas, y G es la distancia transversal, centro a centro, entre líneas de conectores, ¿no? Entre líneas de tornillos, conectores o tornillos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, ingeniero. Bueno.
¿Por qué es importante determinar S y G? Porque ya los investigadores han, mediante sus extensos estudios, han determinado una ecuación para relacionar esta separación horizontal y esta separación vertical cuando tenemos intercalación de tornillos. ¿Por qué? Analicemos. En el tercer elemento, lo voy a hacer zoom. En este tercer elemento, ¿sí? Tenemos al punto A, B, C, D y E. El área neta de una sección es el área más crítica. ¿Y cuál es el área más crítica? Es la menor área que se pueda dar producto de una posible falla en el elemento. Producto de una posible falla en el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenso un elemento, este se puede romper, ¿no? En sus extremos. Puede fallar en sus extremos. ¿Pero por qué puede fallar en sus extremos? Porque existen estos agujeros que hacen que el mecanismo de falla en los extremos sea de ruptura o fractura. Se va a romper porque tengo menos área en esa parte, menos área que en el centro del elemento. Por lo tanto, es muy probable que al tener menos área, la resistencia sea menor, ¿sí? Entonces, si yo tengo esta disposición de agujeros y mi primer mecanismo o uno de los mecanismos de falla sea que se corte longitudinalmente el elemento, en este caso el corte va a ser ABE. Entonces yo tengo que determinar el área neta en esta posible sección de falla. Otra posible sección de falla es que el corte del elemento se genere desde A, pase por B, zigzaguee hasta C y y termine cortando el elemento hasta D. Entonces, en este escenario, el área neta sería área gruesa de la sección menos, ¿cuántos agujeros tenemos aquí? Dos, menos dos áreas de agujero o dos áreas de perforación, más, ¿sí? La literatura establece y las investigaciones previas ya establecen que hay que sumarle este término que está aquí. S al cuadrado menos 4G. S al cuadrado menos 4G. Lo vamos a hacer con ejemplos, ¿sí? Entonces, la literatura que establece, ¿no? No le crean al profesor, la literatura establece lo siguiente. Para una cadena o línea de perforaciones, en cualquier línea diagonal o zigzag, el ancho neto, recuerden que área neta es ancho por altura, ¿no? Pero el ancho neto se obtendrá deduciendo, es decir, restando del ancho bruto la suma de las dimensiones de los diámetros, ¿sí? Entonces yo tengo toda la sección, todo el ancho bruto, le resto el ancho de las perforaciones y agregando, es decir, sumando para cada cambio en zigzag, es decir, cada diagonal que yo tenga como posible mecanismo de falla, agregando en cada cambio en zigzag la cantidad S al cuadrado entre 4G. A la G le conocemos como gramil también, ¿no? A la G le conocemos como gramil, ¿sí? Entonces, la separación horizontal entre tornillos al cuadrado dividido para 4 gramiles. ¿Alguna pregunta? Bien, Ingeniero, vamos. ¿puede Dígame, repetir de nuevo esa parte? ¿cuál parte de paz? Lo que acaba de explicar ahorita. Ya, bien. Recordemos, vamos a leer esta parte. De nuevo, la explico en el gráfico y con el ejemplo quedará más claro, ¿no? Entonces dice, para cada cadena o línea de perforaciones
en cualquier diagonal o zigzag, es decir, aquí, miren, esta línea de B a C, ¿no? Es una línea de corte que está zigzagueando, ¿sí? Pasa de B a C, diagonalmente, perdón, diagonalmente. Entonces está haciendo un zigzag el corte. Para cada una de esas líneas en zigzag, o cuando se den esos casos, el ancho neto, el ancho neto se obtendrá deduciendo del ancho bruto, es decir, restando del ancho bruto la suma de las dimensiones de los diámetros de las perforaciones y sumando, ¿sí? Y sumando cada cambio en zigzag. Pero este cambio en zigzag no es que usted va a coger y va a medir esta longitud, ¿no? Entonces ya las investigaciones establecen que es cuando tenemos esta línea de corte diagonal, podemos relacionarla con la separación entre los dos agujeros y la distancia vertical entre los dos agujeros a través de esta ecuación. S al cuadrado entre 4G. Bien. ¿Para qué es importante el área bruta y el área neta? El área bruta y el área neta es importante para, ratito, minimizo esto acá, y ahí sí, ya. Para determinar la resistencia a la tensión del elemento. La resistencia a la tensión del elemento. Antes de revisar la resistencia a la tensión, también un límite de esbeltez eh, que se debe chequear en estos elementos, es decir, que no debe exceder de una cierta longitud para miembros que se van a diseñar en tracción, es la razón entre la longitud del elemento y R. ¿Qué significa R? Rodríguez Redroban, ¿qué significa R? Según lo que ya hemos visto como las propiedades geométricas de la sección. ¿Qué significa R? Torres Márquez, quítese la gorra, Torres. ¿Qué significa R? Radio de giro. Radio de giro, muy bien. Entonces, cuando tenemos un elemento que está siendo sometido a tensión, usted va a relacionar la longitud del elemento entre su radio de giro, ya sea en X o en y el menor de ellos no debe, perdón, el mayor de ellos no debe exceder de 300. El mayor de ellos no debe exceder de 300. Bueno, son un control de chequeo que se debe hacer. Ahora sí, en la resistencia a tensión del elemento se va a determinar por dos escenarios. El menor de los dos es la resistencia del elemento. Cuando nosotros tenemos un elemento en tensión, voy a hacer un ejemplo aquí visual con una hojita, ¿no? Miren, esta hojita está perforada, ¿no? Ahí están las perforaciones, ¿sí? Bien. Si yo tengo un elemento y lo tenso, ¿sí? Lo tenso, en algún punto el elemento va a reducir su sección. En el centro del elemento, alejado de los extremos, su sección va a tratar de reducirse. Eso quiere decir que el elemento está fluyendo, ¿sí? Su sección va a reducirse, el elemento está fluyendo, está alcanzando su rango elástico o llegando al límite de su rango elástico. Bien, el elemento puede fallar cuando la fuerza aplicada de tensión supera este rango elástico, es decir, supera su esfuerzo de tensión, el FY, ¿sí? El FY, el esfuerzo de fluencia del elemento. Entonces, ese es un mecanismo de falla del elemento.
El otro mecanismo de falla es que en el momento en que el elemento se está tensando, mientras el elemento se va encogiendo, su sección se va reduciendo en la mitad, en los extremos, en los extremos podemos tener un mecanismo de corte, un corte que se genere aquí atravesando un agujero o un corte que se genere aquí zigzagueando entre agujeros y se corta. Puede cortarse, se cortó. Mientras en la parte central del elemento, este está fluyendo, está queriendo alcanzar su límite, muy probablemente también en los extremos donde están conectadas, esta barra está conectada con otra, se corte, se cortó, ¿sí? Inge, El una menor de pregunta, esos dos disculpe. escenarios, es decir, la menor resistencia de esos dos escenarios, o posibles mecanismos de falla, estados límites de estos elementos en tensión, es la resistencia del elemento, ¿sí? Es la resistencia del elemento. ¿Cómo vamos a determinar esta resistencia? Para el primer mecanismo de falla, la resistencia a la fluencia del elemento se va a determinar como el área bruta o AG o área gruesa por el esfuerzo de fluencia del elemento. Y para el estado de ruptura o fractura, cuando ya el elemento se puede romper, se puede fracturar en los extremos, si tuviésemos agujeros, entonces ese se va a calcular como el área neta efectiva. Hay dos cosas, área neta y área neta efectiva. Ya vamos a ver qué es el área neta efectiva, ¿no? Al área neta efectiva la multiplicaremos por el esfuerzo último del elemento y este va a ser su capacidad a la ruptura debido a la tensión del elemento, ¿sí? Bien, cuando usted determine estas dos resistencias, ¿no? Lo que está aquí, aquí no, aquí está, ¿no? Lo que estoy mencionando está aquí. Cuando usted determine la resistencia por fluencia o la resistencia por fractura, ¿sí? Usted va a identificar cuál es el menor. El menor de ellos, el menor de ellos es la resistencia del elemento. Y una vez que usted determina la resistencia del elemento, ahora sí puede usted aplicar ya sea el método LRFD o el método ASD. Estos métodos lo que hacen es limitar la capacidad nominal del elemento. Uno lo limita un poco menos y otro lo limita un poco más, o más que uno, ¿no? Como ya hemos hablado teóricamente y lo vamos a comprobar con un ejercicio, el método LRFD permite o que el elemento desarrolle mayor capacidad que el método ASD. Dicho de otra forma, el método LRFD limita menos la capacidad del elemento que el método ASD, que este lo limita más. Bien. Entonces, miren, aquí se pueden visualizar en el gráfico donde está el puntero, como un mismo elemento se puede fallar por fluencia, ¿no? Su sección se va achicando y en el extremo donde está conectado, así vemos una vista en plan, una vista lateral, así vemos una perspectiva, miren cómo se puede cortar el elemento. Se puede cortar de esta manera, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, esa resistencia está, o sea, es en la unión, en esa unión, digamos así, en este caso en pernada, ¿Cuál, re- no en cuál, todo el cuál, elemento. cuál Todo de el la- elemento, o cuál, sea, cuál de las dos resistencias?
O sea, hablando de cualquiera de las dos resistencias, pero en este caso son en las uniones. No, 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 No. no. Por eso le preguntaba cuál de las dos resistencias. La resistencia a la fluencia, la resistencia a la fluencia se da en la longitud, en toda la longitud del elemento, excepto en las uniones. Y la resistencia a la fractura se da en las uniones. Porque si éstas estuviesen empernadas, su sección se ve mermada por los agujeros de los pernos. ¿Sí? Ahí se da en las uniones y en el resto, o solamente en las uniones. Repito, repito. El elemento como tal se determinan dos resistencias en el mismo elemento porque este puede fallar de dos maneras. Si yo lo conecto, o sea, sí o sí tiene que estar conectado, ¿no? El elemento. Bien. Pero si yo empiezo a tirar la sección del medio, ¿sí? La sección del medio, o en cualquier parte de la longitud del elemento, su sección se va reduciendo tanto que se hace un hilo y se corta. Pero en los extremos, cuando sucede ese escenario, en los extremos no se ha cortado. ¿Qué quiere decir? Que la menor resistencia del elemento es afluencia y tiene mayor resistencia en la ruptura. Pero el otro escenario es de que si yo lo estoy estirando, se rompa en los extremos, porque es más débil en los extremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a tirar, ¡pum! Se rompió acá abajo. ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo? Se rompió Sí, acá abajo. ingeniero. ¿Qué quiere decir eso? Que el elemento es más fuerte a fluencia porque toda la longitud del elemento se mantuvo intacta o no se arrancó, pero es más débil en la conexión. ¿Sí? Es más débil en la conexión. ¿Sí quedó claro? O sea, son dos escenarios de posibles fallas que tenemos que controlar en los elementos que están sometidos a tensión. Bien, como ingenieros debemos garantizar una cosa, que la mayoría de elementos, que todos los elementos que están sometidos a tensión, fallen por fluencia. Debemos garantizar que fallen por fluencia y no por corte, no por ruptura o fractura, porque este tipo de fallas no avisa. El tipo de fallas por ruptura o fractura no avisa, ¿sí? Y espero tener unos tiempitos para enseñarle unas fotos. No sé si ustedes han visto cómo fallaron los elementos de conexión en, en el puente este que se cayó en Daule. No, nosotros fuimos allá a hacer una inspección y bueno, tengo un registro fotográfico de eso, ¿no? Entonces, este tipo de fallas no avisa, pero el tipo de falla de fluencia sí avisa, porque le da tiempo al elemento a que desarrolle todo su esfuerzo y ya visualmente uno puede darse cuenta que este va a fallar y tomar decisiones a tiempo, mientras que el esfuerzo perdón, la resistencia a la ruptura es más abrupta, sí, no avisa, esa ya llegó a su estado límite y falló, ¿sí? Bien, Es- Esa falla por ruptura sería una falla frágil. es una falla frágil, correcto, sí, correcto, muy bien, perfecto, bien, continuamos, ¿no? Bien, en estas fallas por ruptura nosotros tenemos que tomar en cuenta el área neta efectiva, no es lo mismo área neta que área neta efectiva. El área neta efectiva es la multiplicación del área neta por un factor U. Este factor U, que lo vamos a ver a continuación, está establecido en el código que estamos estudiando como especificaciones para el diseño de acero
el AISC 36022 o el 16, ¿no? Cualquiera de los dos que usted quiera usar como referencia, pero siempre busquen el último, siempre el último código. ¿Qué representa, qué representa este factor U? Miren en el primer caso aquí, déjenme hacer zoom. El factor U representa un porcentaje de que toda la sección del elemento esté conectada, valga la redundancia, en el punto de conexión con otro elemento. Lo que quiero decir es lo siguiente, imagínense que ustedes tengan un perfil L. ¿Cuántas caras o cuántos lados tiene un perfil L? Tiene dos lados, ¿no? Miren, dos lados, como el perfil L que está aquí. ¿Sí? Este perfil L está siendo sometido a tensión y está conectado a una platina. Les pregunto yo, ¿toda el área está trabajando? No, ¿verdad? La que está trabajando más es el ala que está conectada. Entonces, bajo este escenario, se determina un factor U. El factor U es un porcentaje de la conexión efectiva que tiene el elemento. Es un porcentaje de la conexión efectiva que tiene el elemento. Si el elemento estuviese conectado en sus dos alas, ahí el factor U es 1. Cuando toda la sección está conectada completa, ya sean las dos alas, si es un perfil I en las dos alas y el alma, si todo estuviera conectado, U es 1. Pero si no está todo conectado, hay que determinar los respectivos valores de U. Entonces veamos qué dice el código. Dice, todos los miembros en tracción donde la carga es transmitida directamente a cada uno de los elementos de la sección por conectores o soldaduras, U es 1. Cuando no, hay que determinar su valor. En este caso, en el segundo escenario, tenemos a un perfil L, miren aquí está. Este es un perfil L que solo está conectado en un lado o en una ala, ¿no? Su ecuación o la ecuación para determinar U es igual a 1 menos X sombrero o raya entre L. ¿Qué es X raya? X raya es la distancia que existe entre el centroide del ángulo y la cara de la placa que está siendo conectada, ¿no? Entre el centroide del ángulo y la placa que está siendo conectada. Si tenemos un perfil I que está conectado en el alma, si tenemos un perfil I que está conectado en el alma, X raya es igual a la distancia entre el centroide del alma y la cara exterior de la placa de conexión. Si tenemos un perfil I, en cambio, que está conectado en los dos extremos, es decir, en las dos alas, superior e inferior, aquí se toma una consideración que es la siguiente. Usted divide al perfil I en dos, lo divide en dos, y al dividir un perfil I en dos le queda una T. Le queda una T. Usted determina el centroide de la T. El centroide de la T
y la distancia entre el centroide de la T y la cara y la cara exterior de la plancha de conexión o de la placa de conexión, ese es el valor de X raya. Entonces, U va a ser 1 menos X raya entre L. ¿Qué es L? L es la longitud que existe. Ya les voy a dibujar qué es L. La longitud de conexión. L es la longitud de conexión. Esta se mide desde la cara exterior del agujero inicial hasta la cara exterior del agujero final. La longitud de conexión, o sea, este elemento está conectado en esta longitud. Esta longitud de conexión es L, es el valor de L. ¿Alguna pregunta? Pero de los agujeros. Sí, de los agujeros cuando tenemos tornillos, correcto. Cuando tenemos soldadura, L es la distancia o la longitud de la soldadura. Si tenemos dos elementos de soldadura con longitudes diferentes, pues L va a ser el promedio de los dos. Eso está en la norma, sí. Está en la norma. En este caso, si es una soldadura, aquí tenemos W, que es el ancho de la placa, y L, la longitud de la soldadura. Bien. Entonces, esta tabla deben revisarla en el código, ¿sí? Es la tabla D3, 1, ¿sí? Revísenla en el código para que puedan inteligenciarse en esto, ¿no? Aprender esta parte, ¿no? Nosotros la vamos a ver, pero con ejercicios prácticos. De todas maneras, usted debe leer cada uno de los casos que se pueden dar. Bien, como estamos revisando elementos que están atornillados, pues aquí hay tres consideraciones importantes que usted debe tomar en cuenta. La primera, si una carga de tensión debe transmitirse por medio de tornillos, el área bruta se reduce al área neta o área neta efectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si el elemento está sometido a tensión y este está conectado por tornillos, el área bruta ya ahora debe ser área neta. ¿Cuándo es área neta? Cuando toda la sección o todos los elementos que conforman la sección están conectados. Pero si solamente uno de los elementos está conectado, entonces ahí se va a llamar área neta efectiva. Usted tiene que determinar ahí el valor de U. Si todos los elementos de la sección están conectados, el área neta va a ser igual al área efectiva. Pero si solamente uno de los elementos está conectado o no todos los elementos están conectados, usted debe ver en qué caso se encuentra y determinar el valor de U para poder hallar el área neta efectiva. Siguiente. La longitud L, que es la que vimos en la tabla, ¿no? Que es la longitud de la conexión. L es la distancia entre el primer y último tornillo en la línea de perforación. Cuando hay dos o más líneas, ¿sí? Cuando hay dos o más líneas como esta, cuando hay dos o más líneas, aquí tenemos dos líneas, una, dos. Cuando hay dos o más líneas, L es la dimensión fuera a fuera entre los tornillos extremos. ¿Qué quiere decir esto? L va a estar medido desde aquí hasta acá. ¿Sí? La longitud de conexión va a ser desde aquí
hasta acá. Cuando usted tiene dos líneas de tornillos, cuando usted tiene dos líneas de tornillos y estos están en esta posición, la longitud de conexión va a ser desde el extremo del tornillo inicial hasta el extremo del tornillo final. Pero no es una línea, cuidado, no es una línea horizontal, perdón, diagonal. Es que imaginariamente usted traza una línea vertical aquí, una línea vertical acá, y esta distancia es la longitud de conexión. ¿Está claro? Bueno. Y Ingeniero, pero la tercero, línea se, perdón que lo interrumpa, ¿la línea se dígame, traza a través de la mitad del círculo o a un lado del agujero? al costado, el extremo extremo del agujero, ¿sí? Ah, listo, Aquí listo. dice, muy bien, buena pregunta. Aquí dice, cuando hay dos o más líneas, L es la dimensión o distancia fuera a fuera, es decir, fuera a fuera de la cara final, o sea, la parte exterior de la perforación, fuera a fuera entre los tornillos extremos, entre los tornillos extremos. Tercero, para secciones I, para secciones I, conectadas solo en las alas, como es el caso, ¿no? Como este caso, vemos una conexión, un perfil I que está conectado en el ala superior y en el ala inferior. Supondremos que la sección está dividida en dos T estructurales, es decir, usted imaginariamente la divide en dos, calcula el centroide de esta T, porque al dividir una I en dos me quedan dos T, ¿no? Yo calculo el centroide de una T y la distancia entre el centroide de la T y la cara de la placa va a ser mi valor de X rayita, X raya, ¿no? Bien. Cuando tenemos en cambio un perfil C que está conectado en el alma, asimismo, ya nosotros sabemos calcular centroides, entonces vamos a calcular el centroide del perfil y la distancia entre el centroide del perfil C y la cara exterior del perfil va a ser X raya. ¿Estamos claros? Bien. Esto también se entiende con ejercicios. Dicho esto, vamos a hacer ejercicios. En la siguiente clase continuamos con elementos que están soldados, ¿no? Hasta ahorita vamos a revisar atornillados. Bien. Dejo de compartir acá y me voy acá. Vamos a compartir. Vamos a abrir la pantalla. Compartir toda la pantalla. Iniciar. ¿No? Y aquí tenemos, vamos a llamar, perdón, un ratito. Ya, un ratito. Esta no era. Déjame buscar dónde está la aplicación. Acá está, no pues. Listo. Se salió. Un ratito, jóvenes, un ratito. Bien, esto va a quedar claro en ejercicio, ¿no? Siempre hay que hacer ejercicio para que quede claro. Listo. Espero que hagan preguntas, espero que hagan preguntas, jóvenes, jóvenes y señoritas. Bien, de nuevo, partir pantalla, pantalla, toda la pantalla, iniciar, ya. Espérame un ratico que se está conectando esto.
Ah, es que después, que mi hijo me va a chimbear ahora. Ahí fue. Estaba chimbeando esto. Saltar. Nueva nota. Bien, vamos. Escala 100, está bien. Ah, ya quiero. Aquí quería. Un ratito. Cambiar puntilla. Cuadriculado. Aplicar a todas las páginas. Ya. Ok. Vamos, así. Ahora sí. Vamos con un ejemplo primero sencillo, pero bastante interesante. Si ustedes colaboran, jóvenes, hacemos dos ejercicios bien hechos, ¿no? Pepas. Entonces, si no me colaboran, haremos uno y el otro lo explicamos para que ustedes vengan, lo vengan trayendo, ¿no? Y en la siguiente clase lo combinamos. Pero necesito la ayuda de ustedes para que lo podamos hacer, para que podamos aprovechar este tiempo de 40 minutos que nos quedan. Vamos. El ejercicio en realidad es bastante sencillo, eh, pero necesitamos que nos concentremos todos, ¿sí? Por favor. Si tiene preguntas, las realiza. Vamos, pregunta número uno. O ejercicio número uno. Ejercicio mejor. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, sí. Si alguien no, por favor, sí se ve ya. Bacán. Ejercicio número uno. Vamos con algo sencillo. Vamos a ver de en todos los tipos de perfiles que conocemos. Vamos a ver, ¿no? Bien. Determine el área neta de una placa. Perdón, no vamos a determinar solo el área neta, vamos a determinar toda la resistencia. Vamos a ver, reformulo el ejercicio. Determinar la resistencia por el método LRFD y ASD de la placa de 20 centímetros por 6 milímetros. Esta placa está conectada con tornillos de diámetro 19 milímetros. Y la imagen es la siguiente. Es la siguiente la imagen, ¿no? Vamos a dibujarla aquí abajo, ¿no? Está bien. Sí, para que se vea mejor. Aquí entonces. Aquí al lado, aquí al lado. Aquí, ya, vamos. Ahí. Ahí. Ya, estoy de ingeniero, pero no está montado. Tranquilos, jóvenes, tranquilos. Ya, entonces esto es así. Aquí abajo lo voy a poner aquí. Y vamos a cambiar el color. Esto es así y así. Ya. Aquí tenemos la fuerza girando. Tenemos una fuerza de tensión girando de esta. El elemento placa es el elemento azul que tiene un ancho de 20 centímetros y un espesor, aquí abajo, espesor de 6 milímetros, ¿no? Bien. El problema nos dice que está conectado por tornillos
de 19 milímetros. Aquí tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a tener a la distancia de, aquí vamos a tener 5 centímetros y esta distancia 8 centímetros. Esto se ve en la parte inferior. Todos pasamos dibujo técnico, pues, ¿no? Sí, ¿verdad? Todos pasamos dibujo técnico. En las perspectivas. Perdón, los cortes o los vistas laterales. ¿Sí? Bien. El elemento tiene un FY de 2530 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Tiene un FU de 4078 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Son kilogramos fuerza, ¿no? Ya tenemos el diámetro del tornillo, el diámetro de la placa. Bien, vamos. ¿Cuántos tipos de resistencia tenemos? A ver, martillo, ¿cuántos tipos de resistencia debemos determinar en un elemento sometido a tensión? Dos. ¿Cuáles son? Si se acuerdan, sí. El de ruptura y el de flexión. Correcto, fractura y fluencia. Vamos a Sí, revisar la resistencia a la fluencia. Entonces, la resistencia a la fluencia yo la determino en una sección, perdón, en la sección neta del elemento. ¿Qué significa la sección neta del elemento? La sección neta no, en la sección bruta o gruesa del elemento. ¿Qué significa la sección bruta o gruesa del elemento? Es la sección completa del elemento. Entonces, voy a hallar aquí, en esta sección, AB, como el área bruta, ¿no? Bien, entonces calculamos el área bruta o área gruesa y tenemos ancho del elemento, que es la base, por el espesor. Esto es igual a 20 centímetros por 0,6 centímetros. ¿Y eso me da? 12. ¿Cuánto? 12 centímetros. 12 centímetros ¿qué? ¿12 centímetros qué? Cuadrado. Centímetros cuadrados, perdón. Cuadrados. Cuadrados, muy bien. Siguiente. La ecuación para determinar la resistencia P sub N, resistencia nominal. Usted le puede poner P, le puede poner R, dejémosle en R. Resistencia nominal, ¿pero a qué? A la tensión y le pone ahí tensión. Bien. Aquí era igual al área gruesa por FY. Y esto es igual a 12 centímetros cuadrados por 2530 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se van. Y 12 por 2530 es igual a 30.360 kilogramos. Lo que es igual
a 30,36 toneladas. Facilito, ¿no? La resistencia a la afluencia, fácil, fácil, fácil. ¿Ninguna pregunta? No, ingeniero. Bien. Vamos. Siguiente. Resistencia a la fractura. Partiendo del concepto de el área neta, que es el área más crítica cuando tenemos perforaciones debido a tornillos o pasadores, nosotros vamos a idear posibles fallas o posibles líneas de falla en este elemento. La primer posible de falla, la más sencilla de determinar, es cuando el corte pase verticalmente, atravesando las dos perforaciones consecutivas. Aquí, ¿sí? Aquí le podemos llamar, de nuevo le podemos llamar A, porque es otra línea, A, B. Entonces, en ese corte, pongan mucha atención, déjenme ver si lo copiamos esto, ¿no? Qué belleza, ¿no? Ahí está. No, acá al lado lo voy a poner. Ya. Bien. En el primero lo vamos a llamar área neta, perdón, cambiar el color. Área neta en la línea AB. ¿Qué era el área neta? El área gruesa menos el área de las perforaciones. ¿Cómo determinábamos el área de las perforaciones? El ancho de la perforación por la altura de la perforación. Entonces, para que tengan una idea visual, y con esto ya esto les queda de largo, esto ya les queda de largo. La placa que está con azul, que es la que estamos estudiando, no la conexión verde, sino la placa azul, que es el elemento que está sometido a tensión. Aquí tenemos el ancho y el alto, ¿no? Este elemento tiene dos perforaciones. Esta línea de falla AB tiene dos perforaciones, ¿no? Una y dos. Este ancho de la perforación es igual a que al diámetro del tornillo más un octavo de pulgada. ¿Sí? Más un octavo de pulgada. Ingeniero, me parece que usted dijo un 16avo. Sí, correcto. Un 16avo a cada lado. ¿Sí? Un 16avo a cada lado. Miren. Espérenme un ratito. Voy a dibujar ahí. Luego voy a dibujar con otro color. Lo voy a hacer exagerado, ¿no? Bien. El color rojo es el tornillo.
y el espacio que existe entre el tornillo y la perforación, una vez realizada la perforación, es de un 16avo de pulgada. Así mismo acá, ¿no? Un 16avos de pulgada. ¿Sí? Por lo tanto, toda la base de la perforación es de el diámetro del tornillo más 2 veces un 16avo. 2 veces un 16avo me da un octavo, ¿no? Bien. Entonces, el área neta es el área que está sombreada cuando está cortado, ¿no? Esto si se llegase a cortar, el área que se va a cortar es el área neta. El área que está trabajando es el área neta. Lo que está en blanco no trabaja porque ahí no hay nada, está en blanco. Por lo tanto, el área neta en esta sección va a ser igual a AG menos 2 veces diámetro del tornillo más directamente un octavo de pulgada por una pulgada es igual a 2,54 centímetros y esto va a ser igual a 0,3175 centímetros. Vamos a llamarle a este valor, vamos a llamarle E. Entonces, diámetro de tornillo más un espacio por la altura. Por la altura. Entonces, el área neta AB va a ser igual a los 12 centímetros cuadrados menos 2 veces 1,9 centímetros más 0,3175 centímetros por 0,6 centímetros. Y eso es igual 12 menos 2 por 1,9 más 0,3175 por 0,6. 9,34 centímetros al cuadrado. Bien, esa es el área neta de una posible falla. ¿Cuál es la siguiente posible falla cuando tenemos agujeros consecutivos? Muy probablemente esto puede fallar así también. Voy a ponerlo en color morado. Esto puede fallar así. De A, vamos a llamar aquí C. De ahí corta a D. Y de ahí termina en E. Esa posible falla puede suceder. Hay que ver cuál es más propensa. Entonces tenemos área neta en la línea A, C, D, E igual. Área gruesa, recuerden lo que dice la especificación. El área gruesa menos el área de las perforaciones. ¿Cuántas perforaciones tenemos allí? 4. No. Dos, mi ¿Cuántas ingeniero. perforaciones tenemos involucradas en la siguiente posible línea de falla? En la línea morada. 6. ¿Cuánto? Dos perforaciones. Dos Dos perforaciones. perforaciones. Dos perforaciones.
Dos perforaciones, correcto. Entonces tenemos dos diámetros de tornillo C por T más, ¿qué cosa? Cuando teníamos una línea de falla diagonal que zigzaguea, la expresión es S cuadrado Sobre 4G. sobre 4G y por T, ¿no? O sea, S cuadrado sobre 4G es, es una distancia horizontal, perdón, una distancia, sí, una distancia horizontal que representa a este fenómeno de la falla cuando zigzaguea, pero para poder restar de un área tengo que multiplicarla por su altura, ¿no? Por el espesor. Bien, dicho esto, calculamos área neta ACDE va a ser igual a 12 centímetros cuadrados menos 2 por 1,9 centímetros más 0,3175 centímetros por 0,6 centímetros. Más, ahora sí, a ver, Díaz, que se fue a dormir, tiene la cámara apagada. Dígame, ingeniero. ¿Cómo le va a ver? ¿Dónde está? No lo veo. Díaz. Encienda la cámara, pues. Ya, a ver. Ya estamos en el último término. Viendo el gráfico, ¿cuál sería el valor de S? A ver si me pusieron atención. Uf. ¿Cuál sería el valor de S? 5 centímetros. 5 ¿Quién dijo? centímetros. ¿Quién lo dijo? 8 ingeniero. Ochoa. ¿Por qué considera usted que son 5 centímetros la distancia S? Es la separación que usted graficó al inicio. Ahí Ya, graficó el S y el B. Perdón, ya, sí, el pero G. ya, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero para todos, ¿no? Para todos. Para todos. Primero, primero identificamos, primero el concepto de S. S es la distancia horizontal entre centro y centro de perforación, pero esta distancia tiene que ser paralela a la línea de la fuerza. Entonces recordemos en el gráfico principal hacia dónde está la fuerza, ¿sí? ¿Está bien? Por lo tanto, S es una distancia paralela a la fuerza y es y está situada entre los dos centros de agujeros. Muy bien. Entonces sí, S es 5 centímetros. Y G es la distancia transversal o perpendicular a la línea de la fuerza también, ¿no? Pero en medida centro a centro entre agujeros. En este caso sería 8 centímetros. Entonces tenemos 5 centímetros al cuadrado, perdón, 5 centímetros, todo eso al cuadrado sobre 4 por 8 centímetros y esto por abro paréntesis, 0,6 centímetros. El área neta ACDE va a ser igual a 12 menos 2 por 1,9 más 0,3175 por 0,6 más 5 al cuadrado sobre 4 por 8 por 0,6. Y eso me da 9,81 centímetros cuadrados. Ingeniero, el gramil sería la distancia vertical entre los dos tornillos, pero desde el punto centro, ¿verdad? Correcto. Ese es grande.
Correcto, sí. Pero siempre identifiquen hacia dónde está la línea de la fuerza. Porque si la fuerza no estuviera actuando en el sentido que se encuentra, sino que usted le pone un gráfico en planta y le cambian y le ponen la fuerza acá, ¿cuál sería ese? Sería 5. Sería 5. Ese sería 8 y 5 sería el gran mil. Correcto. Ese sería 8 y 5 sería el gramín. Correcto. ¿Sí? muy bien, señores. A eso quería que razonaran, ¿sí? Bien. Ok. Vamos, continuamos. Ya casi terminamos el primer ejercicio. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, bien. Entonces, ya tenemos las dos posibles áreas netas. Les pregunto, a ver, le pregunto, Barresueta. Yo creo que no alcanzamos a hacer otro ejercicio, pero este que quede bastante claro para mí es ganancia, ¿no? Para ustedes también. A ver, Sí, Barresueta, ingeniero. le pregunto, viendo el gráfico que tenemos enfrente, ¿podemos tener otra línea de falla? ¿Es probable que exista otra línea de falla? Rapidito, por favor. Mm, Sí, no, nada más, dígame. Sí, no, no sé, algo, pero rápido, por favor. Sí, ingeniero. Ya, no, de ahí nomás entonces. Bien, ya no podemos tener más posibles líneas de falla. Te dirá, pero ingeniero, ¿y los otros tornillos? Sí, tranquilos. Si yo repito o yo reviso otro tornillo, claro, esta línea de falla A podría repetirse aquí. No, la voy a poner con celeste. Se puede repetir aquí, ¿no? ¿Y cuál sería el área neta en esa línea de falla? La misma que tengo en la línea de falla anaranjada. Ingeniero, pero le faltan más tornillos, ya, ok. Y si yo trazo con otro color, vamos a poner con el color verde, aquí, y luego me cruzo para acá, y luego bajo, ¿cuál sería el área neta en esa parte? La misma área neta que en el color morado, ¿no? Entonces, el mecanismo, si ya tengo simetría, el mecanismo se repite. Entonces, es suficiente con los dos, ¿sí? Es suficiente con los dos. Ingeniero, pero ¿y si viene del otro lado? Ok, del otro lado, tranquilo, del otro lado, amarillo. Viene, baja por aquí, luego corta acá y luego baja. ¿Cuál creen ustedes que sería el área neta? La misma. La misma. La misma no va a cambiar. La misma que verde y que morada, ¿sí? Entonces todo eso usted tiene que idearlo para que no gaste su tiempo calculando más áreas netas que le van a dar lo mismo, ¿sí? O sea, por práctica pueden hacerlo, pero para fines académicos, de cuando se enfrenten a una evaluación, pues usted pues, con la práctica ya diga, o no, ok, puede fallar aquí, acá o acá, el área neta es la misma. Y si falla zigzag aquí, acá o acá, el área neta es la misma, o sea, es una, ¿no? Bien, dicho esto, ¿cuál es el área neta que debo utilizar para el cálculo? ¿Qué habíamos indicado? ¿Vamos a utilizar el área neta AB o vamos a utilizar el área neta ACDE? Alguien diga, a ver, Hacho, ya estos que se pusieron la vara alta, ya los voy a coger acá. A ver, Hacho, demuestre. Hacho, o se fue a dormir. Sería el área menor, 934. Perfecto, muy bien. El área menor. No lo adivinó el compañero, lo mencionamos, no, lo mencionamos al inicio. El área neta que voy a tener
que usar para determinar la resistencia a la fractura es la más crítica, la menor. ¿Sí? Bien, entonces vamos. Área neta ya del elemento, colocamos aquí, área neta va a ser igual a 9,34 centímetros cuadrados. Ahora sí, el área efectiva, porque recuerden que la resistencia nominal a la ruptura, le voy a poner R minúscula, es igual al área efectiva, al área neta efectiva por el FU. Bien, entonces el área neta efectiva es igual al área neta calculada. Un ratito que se le acabó la tinta a este pan aquí. Ahí está, ¿no? Hay que hacerle así. Área neta por U. Habíamos indicado que U es un factor que toma en cuenta si todo el elemento está conectado o no. En este caso, pregunto, viendo las gráficas que tenemos aquí, el elemento que estamos analizando, el elemento azul, ¿está conectado en toda su sección? O sea, perdón, no, toda su sección no. Todos los elementos que conforman la sección del perfil placa, ¿está conectado o hay algún elemento que esté libre? Todo el elemento está conectado, ¿sí? Todo el elemento está conectado, ¿sí? No en toda su sección, pero todo el elemento está conectado. Ustedes van a poder diferenciar un elemento de otro, ya les voy a explicar rapidito, pero ustedes van a poder este, conocer cuáles son los elementos que conforman una sección en la investigación que les envié, ¿sí? Eso es una investigación que ya les envié, ¿no? Entonces les explico rápido. Rápidamente les explico. Les voy a rapidito para que ustedes en la investigación profundicen un poco más, ¿no? Bien, si tenemos un perfil L, tenemos un perfil C, tenemos un perfil I, ¿ya? El perfil L tiene dos elementos, elemento alma, elemento ala, ¿sí? Son dos elementos de una sección. Perfil C tiene un elemento en el alma, un elemento en el ala y un elemento en el ala inferior. Tres elementos tiene el perfil C. El perfil I tiene un elemento en el ala, un elemento en el ala inferior y un elemento en el alma. Tiene tres elementos el perfil I. Entonces, los perfiles abiertos o cerrados tienen elementos que los conforman. A los horizontales les llamamos ala, a los verticales les llamamos alma, ¿no? Mayormente, ¿no? O sea, hay sus excepciones. Si tenemos un perfil, en cambio, cuadrado rectangular, ¿cuántos elementos tiene este perfil? Tiene cuatro, dos almas y dos alas. Bien, y si tenemos un elemento placa, ¿cuántos elementos? Perdón, tenemos un perfil placa, ¿cuántos elementos tiene ese perfil? Uno. Uno, ¿no? Un elemento. Entonces, voy a poner con otro color. Si yo al ángulo lo conecto aquí, ¿cuántos elementos están conectados? Uno. Uno. Si yo al perfil C lo conecto aquí, lo conecto acá, ¿cuántos elementos están conectados? Dos. Dos. Si yo al perfil I lo conecto en el alma, ¿cuántos elementos están conectados del perfil I? Uno. Uno. Si yo al perfil rectangular lo conecto en la parte superior y lo conecto en la parte inferior, ¿cuántos elementos están conectados? Dos. 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 Si yo al perfil placa lo conecto en su único elemento,
¿Cuántos perfiles están Uno, conectados? uno solo. Uno, muy bien. El factor U, el factor U, eh, toma en cuenta estas conexiones. Miren, si yo, voy a poner con morado otro color, si yo al perfil L solamente se conecta un elemento, el valor de U va a ser menor a 1 y tenemos que ver cómo se calcula. Pero si yo a este perfil L lo conecto tanto en el ala como en el alma, este perfil está conectado en todos sus elementos o no está conectado en todos sus elementos? Y si está Sí conectado. está conectado en todos sus elementos. Por lo tanto, el valor de U va a ser 1. ¿Sí? Se las dejo allí para que ustedes en la investigación puedan, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos un perfil placa y este está conectado, puede estar conectado por 3, 2, un tornillo, pero está conectado en su único elemento. Por lo tanto, el valor de U, ¿cuál va a ser? 1. 1, muy bien. Dicho eso, y en conclusión, cuando tenemos un perfil que está conectado en todos sus elementos, el valor de U es 1. Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, el área neta efectiva va a ser igual a el área neta. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a calcular la resistencia nominal a ruptura, el área efectiva va a ser igual al área neta. Tenemos 9,34 centímetros al cuadrado por FU 4078 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esto me da como resultado 9,34 por 4078. Esto me da como resultado 38.088 kilogramos o 38,09 toneladas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Ya. Me van a regalar unos, no sé, unos minutitos más. Espero que no me toquen no sé, no tengan esta sala, no tengo otra clase. Me regalan unos minutitos más para terminar el ejercicio, ¿sí? Ya falta poco, pero quiero explicarlo bien como lo estoy haciendo hasta ahora para que ustedes se lleven el concepto. El resto es lo mismo. Por ahí unas que otras variaciones que vamos a ver con los ejercicios que vienen a continuación, pero el concepto es el mismo, ¿sí? Quiero que quede claro el concepto. Bien, listo. Ahora sí, pregunto, solo para ver si me estuvieron atentos. Buen aire, que usted sí estuvo en la lista al inicio. Buen aire. Dígame, ingeniero. ¿Cómo le va buen aire? A ver, yo ya tengo la resistencia nominal a la ruptura del elemento que se genera en los extremos que están conectados por tornillos en este caso. Y tengo la resistencia nominal a la fluencia que se da en toda la sección del elemento. Bajo este contexto y lo que hemos mencionado al inicio o durante el desarrollo de la unidad 3, ¿cuál es la resistencia que va a dominar el diseño del elemento? ¿La de ruptura o la de fluencia? Misma pregunta para Kilambaki. La defluencia. A ver, seguimos con usted entonces, ¿cómo se llama? Buen Eh, aire. ya, seguimos con usted. Usted no la veo. ¿Puede encender su cámara? A ver, buen Sí, aire. ingeniero. Ya, ok. La de fluencia. ¿Por qué la de fluencia? Encienda la cámara. Porque, Mire.
Encienda la cámara, quiero interactuar con el estudiante. ¿Por Ya, qué la como había, defluencia? ya, como habíamos dicho al principio, en este caso el material es el que a estar, va a tener su estado, un estado límite de falla. En este caso, los tornillos no van a fallar, sino que solo es el material que va a fallar. Mm, más o menos. Tal vez o sea, la respuesta es no, pero tiene una idea. Pero no cierre la cámara, quiero explicar esto, ¿no? Quiero que quede claro. Bien, independientemente del material, ¿sí? El material puede ser A36, puede ser A50. Independientemente del material e independientemente del tornillo, porque no estamos revisando el tornillo, ¿sí? No estamos revisando el tornillo, solo sabemos que tiene un diámetro porque le está restando área a mi sección. Pero independientemente del material, porque puede ser A36 o A50, e independientemente del tornillo, que solamente estamos considerando su diámetro, nada, ningún otro parámetro del tornillo, la resistencia que domina el diseño, en este caso el chequeo, es la menor de las dos resistencias. Es la menor. Haciendo un paréntesis a eso, lo que nosotros buscamos como ingenieros es que nuestros elementos fluyan. Entonces ahí viene su respuesta. Nosotros como ingenieros debemos buscar que el elemento fluya. Pero cuando estamos diseñando, porque escogemos una sección o estamos chequeando una sección, como en este caso estamos chequeando cuál es la resistencia de esta sección, la resistencia de la sección es la menor de las dos, ya sea la de fluencia o sea la de ruptura. En este caso, ¿cuánto tenemos de resistencia a la ruptura? Sí me estaba siguiendo la clase, ¿verdad? 38,09. Perfecto. Esa es la resistencia a la ruptura. Ahora mire, sígame aquí. ¿Cuál es la resistencia a la fluencia? 30-36. Déjeme que conteste buen aire. ¿Cuál es la resistencia a la fluencia? Se fue. Bueno, está bien, Ochoa. 30-36. Ahora pregunto, ¿cuál es la resistencia que domina a este elemento? La La menor. defluencia. La defluencia. Muy bien. ¿Por qué? Por- Porque Porque es es la la menor. menor. Muy bien, porque es la menor. Entonces, usted en su conclusión, cuando analice un elemento, entonces, resistencia nominal del elemento es la resistencia nominal a tensión o fluencia. Fluencia. Listo. ¿Por qué la que domina es la menor, ingeniero? Porque es la más crítica. Es la que va a fallar primero. Sí, es la que va a fallar primero. O sea, ingeniero, tanto el área como la resistencia siempre se agarra la menor, ¿verdad? Siempre las menores, bueno, hay que diferenciar dos cosas. El área, miren, a ver, analicemos esto, ¿no? El área menor de las áreas netas es la más crítica para el cálculo de la resistencia a la fractura. El área menor, el área menor de las áreas netas analizadas, uy, ya están entrando a clases. Chuta. Uf. Bueno, el área menor, ya termino con esto. El área menor de las áreas netas es la más crítica para la resistencia a la fractura, pero que el área menor sea crítica para la resistencia a la fractura no quiere decir que va a dominar la fractura. Mire, por qué no quiere decir que va a dominar la fractura? Porque tenemos esto se está multiplicando por un FU, no es lo mismo que el FY. Pero sí hay ocasiones en que la ruptura, que ya lo vamos a ver más adelante, domina a este,
a este diseño, ¿no? Entonces aquí ustedes van a determinar, una vez que ya tienen la resistencia, van a aplicar, para la siguiente clase, van a aplicar LRFD y ASD para que determinen la resistencia de estos elementos. Bien, señores, ya no alcanzamos a hablar de algo que queríamos hablar, pues ya les estaré comunicando por mensajería interna. Pasen bien, que tengan un buen día. Así, mira. Igualmente, ingeniero.